Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos de primero. Depende de cuándo veáis el vídeo, pues serán o días o tardes o noches. Bueno, vamos a seguir hoy, ya para finalizar el tema 1, la unidad didáctica número 1, vamos a seguir repasando algunos de los contenidos que establece esta unidad número 1, esta unidad didáctica número 1, y que, como ya sabéis, pues hemos ido viendo en clase, con la que hemos trabajado, con la que hemos realizado actividades, con la que se han solventado las dudas en clase, con todo esto. Pero no obstante, pues os dejo este segundo vídeo de la unidad didáctica número 1 para que podáis recurrir a él cuando queráis preparar una prueba escrita que hagamos, el examen, que ya sabéis que lo vamos a hacer cada 2 unidades didácticas, o bien simplemente para repasar, o también pues para aquellos de vosotros, de vosotras, que no por cualquier circunstancia no estuvisteis en clase ese día porque faltarais y que ahora tenéis disponible esa aplicación. Recordad que estuvimos hablando, pregunté lo que era, que me dijerais vosotros una definición de literatura. Bueno, algunos de vosotros levantasteis como siempre la mano para aportar datos, y la verdad es que todo lo que dijisteis pues era muy interesante y se acercaba muchísimo a lo que realmente es la literatura, entendida como un conjunto de obras artísticas. Lo dice el tema, lo dice el libro, y así lo tratamos en clase, que se construyen con palabras. También poníamos el ejemplo de un escultor al que se le da un trozo de mármol, un cincel y un martillo, y a través de ir modelando ese trozo de mármol pues consigue una figura, una estatua, que la convierte en arte. Bueno, pues el escritor hace eso con las palabras, juntarlas, unirlas de tal manera que despierte sensaciones, despierte sentimientos, emociones. Eso es literatura. Lógicamente en la literatura la hay buena y mala. No todo lo que un escritor haga se puede considerar buena literatura, y también, por supuesto, queda mucho al arbitrio de lo que tú puedas interpretar. A lo mejor a alguien le parece que lo que ha leído es una obra de literatura bastante buena y para otros no es así, pero en fin. Bueno, recordad también que estuvimos viendo que el lenguaje literario posibilitaba el uso de una serie de recursos, incluso nosotros lo hemos llamado en clase trucos, recursos para embellecer un texto, digamos, normal y corriente. Esos recursos literarios los hemos agrupado en tres características, en tres, digamos, subclases. El primero de ellos eran los recursos fónicos, que atendían al oído, porque nos permite jugar con los sonidos. Y ahí hemos visto lo que era una aliteración. Una aliteración es la repetición de un sonido o de un grupo de sonidos para dar musicalidad, ritmo, viveza a un texto. Por ejemplo, el que hemos tratado en clase, al margen de otros muchos ejemplos que vosotros habéis puesto. Pues recordad, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba, un trocito de una obra de Garcilaso de la Vega. Pues está claro que ahí la literación se produce con el sonido con la repetición del sonido S, S. Después de los recursos fónicos, que solo hemos dado uno, la literación, aunque hay muchos más, pero en este primer estadio de la secundaria, en primero de secundaria, solo vamos a dar este. El año que viene, en segundo, daremos más. En cuanto a los recursos sintácticos, hemos dado 3: la anáfora, el hiperbatón y la enumeración. Una anáfora es una repetición de una o más palabras al principio de varios versos. Es un recurso casi eminentemente propio de la poesía, no tanto de la prosa, aunque también en algunas circunstancias se puede dar. Por ejemplo, hemos tratado los versitos de Miguel Hernández: temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. Está claro que ahí la palabra que inicia cada verso, el adjetivo temprano, es lo que produce ese recurso llamado anáfora. También hemos visto el hiperbatón, en masculino, el hiperbatón, que consiste en cambiar el orden lógico de la construcción de una frase, que en castellano, como ya sabéis, porque lo hemos visto en clase, es sujeto y predicado, y dentro del predicado pues el verbo y los complementos. Por ejemplo, yo tengo hambre, sería el orden normal, pues podríamos decir hambre tengo yo.
con lo cual pues embellecemos un texto aparentemente simple y sencillo. Y por último, dentro de estos recursos sintácticos hemos dado la enumeración. Muy fácil, la propia semántica de la palabra enumeración te dice lo que es, y no es ni más ni menos que una repetición, una sucesión de varios elementos. El ejemplo que tratamos en clase, entre otros: día, coma, noche, coma, ponientes, coma, madrugadas, coma, espacios, un verso del sevillano Vicente Alexandre. Con esto acabamos los sintácticos y nos introducimos en los últimos, en los semánticos, que juegan con el significado de la palabra. Todo lo que, cuando hablamos de semántica, hablamos de significados. Y en este caso hemos visto 4. Uno de ellos quizás sea el más universal de todos y al que todos los escritores, o a todos los que nos gusta, y no es porque yo sea escritor, pero me gusta mucho escribir y uso con frecuencia, por ejemplo, es la metáfora. La metáfora identifica un concepto real con uno imaginario. Yo lo he explicado de manera más sencilla en la clase. Podríamos decir, en primero de secundaria valdría esta explicación: es como una comparación sin el término como. Por ejemplo, si yo le digo a alguien tus dientes son perlas, es una metáfora. Luego hemos visto la comparación. Si yo dijera tus dientes son como perlas, ya tenemos ahí una comparación o un símil. El tercer recurso semántico que hemos visto en clase ha sido la personificación, que no es ni más ni menos que atribuir cualidades o acciones humanas a animales o objetos. Por ejemplo, cuando escribí Betis con V, el bolígrafo salió corriendo. Ahí lo tenéis. También se llama prosopopeya, personificación o prosopopeya. Y por último, un recurso de los que los andaluces somos muy usuarios, que no es otro que la hipérbole, que es la exageración de las características o de un suceso. En Andalucía, como ya os digo, somos muy hiperbólicos. Te he dicho 20 millones de veces que te calles. Es uno de los ejemplos que hemos tratado en clase. Bueno, con esta parte cerraríamos la cuestión de recursos y de la definición de literatura, y con lo que prácticamente hemos acabado también la unidad 1. Este mismo esquema de trabajo vamos a seguir haciéndolo durante todos los temas, y la próxima grabación pues será ya del tema 2. Yo iré subiendo los vídeos en la medida y forma en la que vamos dando contenidos nuevos. No voy a esperar al final de la unidad, Así que nada, espero que os haya sido de utilidad, y como siempre, abrazo grande a todos. Chao.